Durante todo el servicio para no cantar porque estoy con la voz súper mal, así que les pido que estén orando para que me alcance por lo menos el tiempo de la prédica, ¿sí? Antes de empezar, estoy súper contento y dar la bienvenida a nuestra querida hermana Katy, ¿no? Que está con nosotros hoy. Y es una gran alegría porque sé que la mayoría de nosotros sabemos el tiempo tan difícil que están pasando todavía con la salud de Katy y también del pequeño Joaquín, pero estamos tan contentos de tenerte aquí, Katy. Hemos estado orando mucho por ti y de verdad nos alegra verte. ¿Sí? Bienvenida. Bueno, Mateo capítulo 9. La semana pasada habíamos estado viendo el pasaje en Mateo 8 y habíamos estado observando un episodio, Mateo capítulo 9, un episodio interesante porque, a ver, aquí se me está moviendo esto, ok, ya estamos. ¿Se acuerdan lo que había pasado en lo que habíamos hablado la semana pasada cuando habían estado en la barca Jesús y sus discípulos? ¿Se acuerdan? ¿Qué había pasado? Una tormenta, ¿no? Y en la tormenta, ¿qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo, ¿no? Y entonces los discípulos, después de ver cómo Jesús, ¿no?, calmó el viento y el agua, se quedaron, dice, admirados, ¿no?, impresionados. Y se decían unos a otros, ¿quién es este, ¿no?, que hace que estas cosas ocurran, ¿no? Fue para ellos algo que los dejó impactados. Ahora, imagínate que tú vas a viajar a algún lugar y lo tienes que hacer navegando, ¿no? Y ese día que estás navegando hay una tormenta y pasa esto y tú ves que el barco casi se hunde y tú estás súper asustado. Y digamos que por milagro te logras salvar. Están boicoteando, pero otra prédica. Está bien que no tenga voz, pero por lo menos, ¿no? Aquí es una Biblia hablada. Pero a la hora de la limosna, apaga, por favor. Bueno, imagínate, ¿no?, que tú estés en esa situación, la pregunta sería, ¿al día siguiente te volverías a subir a un barco? Probablemente no, ¿verdad? Porque una experiencia de ese tipo es algo que te dejaría, no sé, súper asustado, ¿no? Dirías, no, nunca más me quiero volver a subir a un barco, o por lo menos en mucho tiempo no quiero volver a subirme a un barco. Pero de pronto, ¿no?, Jesús y los discípulos llegan al otro lado, ocurre este episodio con los endemoniados en Gadara, pero la gente viene y le pide a Jesús que se vaya, y él se va, y adivina cómo se va, en barco, ¿no? Y nuevamente los discípulos van con él. Y pasa lo siguiente, capítulo 9, versículo 1. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Ahora, cuando dice su propio pueblo, probablemente la mayoría de nosotros pensamos Nazaret. Pero no, si ves este mismo pasaje en el libro de Marcos, te das cuenta que Jesús está yendo nuevamente a Cafarnaúm. El punto es que para Jesús, en cierta forma, Cafarnaúm se había vuelto como su centro de operaciones. Pedro vivía en Cafarnaúm. Y era la casa de Pedro la que estaban utilizando como, digamos, su base, ¿no? Es ahí donde ellos estaban y de ahí salían a predicar. Entonces, me impacta mucho esto porque Jesús llegó a tener tanta identificación con este pueblo donde él estaba en su misión, que lo llegó a considerar, por lo menos Mateo lo menciona así, como su propio pueblo, ¿no? Me parece algo interesante porque muchos de nosotros, probablemente algún día, algunos ya lo han hecho, de pronto tienes la oportunidad de estar en una misión y lo que Jesús nos muestra aquí es
cómo uno puede llegar a amar ese lugar donde estás en la misión, ¿no? Mateo dice, Jesús volvió a su propio pueblo, y en el versículo 2 dice, allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla, y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Ahora, este pasaje es increíble, lo hemos visto en otras oportunidades, ¿no? Creo que la primera cosa que salta a nuestra vista es que esta es una ocasión no muy usual en la que Jesús actúa con alguien que está en necesidad por la fe, no de él necesariamente, pero por la fe de otros, ¿cierto? Dice la Biblia que lo que Jesús vio cuando llevaron al paralítico, vio la fe que tenían. Pero sabemos por otros pasajes paralelos que se refiere a la fe que tenían las personas que lo llevaron, que eran 4, de acuerdo a los paralelos de este mismo pasaje. 4 hombres, 4 amigos de este hombre paralítico, tomaron la decisión un día de tomarlo, agarrar su camilla y llevarlo a donde estaba Jesús. Ahora, Mateo aquí no nos da algunos detalles interesantes, pero en otros paralelos de este pasaje nos cuenta que Jesús estaba en la casa de Pedro, que Pedro vivía en Cafarnaúm, y había un montón de gente reunida, y los 4 llegaron con este hombre en la camilla y se dieron cuenta que no podían llegar hasta donde estaba Jesús porque había demasiada gente. Y no se les ocurrió una mejor idea que subirse al techo de la casa de Pedro, hacer un hueco y bajarlo por ese hueco para que caiga, no que caiga, ¿no? Pero para que llegue delante de Jesús. Ahora, claro, nosotros hoy en día, 2000 años después, lo que salta de todo esto es la fe de estos hombres. Pero ¿qué tal si fuera tu casa? ¿Ah? ¿Estarías dispuesto a que te hagan el techo? ¿No? Imagínate, estás ahí en una charla bíblica en tu casa y está Jesús haciendo la charla y de pronto están ahí en plena charla y empieza a caer como tierrita, ¿no? Qué raro, ¿no? Que los vecinos siempre paran bailando allá. Y de pronto ves que no es solamente tierrita, pero empieza a caer un ladrillo por un lado y todos se abren y dicen, ¿qué está pasando? Y de pronto aparecen 4 rostros llenos de fe. Y empiezan a bajar un hombre que me imagino lo tuvieron que atar en la camilla y lo ponen delante de Jesús. O sea, es una escena increíble, ¿no? Impresionante. Esos hombres tuvieron esa fe. Y una lección que yo veo de esto, más que una lección, un anhelo, ¿no? Es cuánto necesitamos amigos así, ¿no? O sea, amigos de fe. Porque, ¿sabes? Es interesante, la Biblia en este pasaje y en ningún paralelo menciona algo sobre la fe del paralítico. No sabemos si él tenía fe también, probablemente no, porque lo más lógico habría sido que si él la habría tenido, se habría mencionado acá. Es probable que no. Él era un hombre que era paralítico, no podía moverse por sí mismo, no podía ir él delante de Jesús, aun cuando hubiera querido. Pero estos hombres, sus amigos, dijeron, mira, nuestro amigo está paralizado, no puede ir, probablemente no sabemos si tiene fe, no sabemos si cree, no sabemos si es lo que quiere, pero lo que sí sabemos es que la única esperanza que creemos que él tiene es estar delante de Jesús. Me impacta porque la Biblia dice que lo llevaron y no le dijeron nada a Jesús. No le dijeron, mira, este es nuestro amigo, sánalo. No nos dice eso. Pero lo hicieron. Y lo que veo acá es, uno, obviamente, ¿cuánto necesitamos amigos así? Y creo que eso nos puede llevar a preguntarnos, okay, ¿quiénes son las personas que me rodean? ¿De quiénes yo busco estar cercano? Busco estar cercano de amigos que yo sé que en momentos determinados van a llevarme a Jesús. Van a llevarme realmente por el camino que sabemos que Dios espera que sigamos. O tal vez mis amigos son más bien personas que no estarían dispuestos a subirse y romper un techo por mí, para llevarme delante de Jesús.
Pero lo segundo que viene a mi mente es, ¿qué tipo de amigo soy yo para otros? ¿Qué tal yo? ¿Podría ser yo como uno de esos 4? Hombres de fe, mujeres de fe, que si yo veo que de pronto mi hermano, mi hermana está pasando un momento difícil, está en un punto en su vida en el que está luchando, o tal vez está reacio a seguir a Dios, soy capaz de ir y decirle, mira, yo te tengo que llevar a Jesús. O a mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, mi familiar, que de pronto no está cerca de Dios, o no cree en Dios, o está alejado de Dios, pero tengo el corazón de ir y decir, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para llevarte delante de Jesús. ¿Por quién hemos estado rompiendo techos para llevarlo a Jesús? Pienso en eso porque me doy cuenta, y lo veo en mí mismo en primer lugar. O sea, yo me doy cuenta que es algo que no digo esto, mira, esto es lo que yo les digo que ustedes deben hacer, ¿no? Debe empezar, yo me doy cuenta, por hacer un examen propio. Y veo que hay ocasiones en las que realmente no hago todo el esfuerzo por llevar a alguien a Jesús. O a veces simplemente pienso y digo, no creo que esta persona, no veo que tiene la necesidad, o no lo veo tan interesado, y entonces dejo de hacer el esfuerzo por llevarlo delante de Jesús. Hace unos días, o un par de semanas, estuvimos con un grupo de hombres en el Parque Mariscal Castilla, en una noche, y me animó tanto, Raúl dirigió un poco el tiempo, y él, una de las cosas que empezó a hablar o a preguntarnos fue cómo nos estaba yendo con el tema del evangelismo, que era un tema que se había hablado, tengo entendido, en el tiempo anterior, ¿no? Y no recuerdo ahorita, porque mi memoria me falla, pero recuerdo a alguien que compartió y mencionó, y fue muy abierto y muy vulnerable, y dijo, me doy cuenta que muchas veces veo personas y digo, no creo que él necesite. Y yo me escuchaba y decía, mira, a veces pensamos así. Y muchas veces nos pasa aún con la gente más cercana a nosotros, ¿no? Padres, madres, hermanos, hermanas, familiares, que están tan cerca de nosotros, pero que realmente no vamos más allá para llevarlos a Jesús. Y eso puede ser porque de pronto no logramos ver el estado espiritual como Dios lo ve, y solamente vemos lo exterior. Estos hombres hicieron lo que hicieron, yo creo que en principio porque lo que ellos querían es, nuestro amigo es paralítico, queremos que se sane, ¿no? O sea, queremos que vuelva a caminar, que vuelva a llevar la vida como la llevábamos antes. Tal vez algo le pasó, tuvo un accidente y por eso quedó paralítico, pero antes de eso iba con sus amigos y vivían y la pasaban bien juntos, o corrían, o no sabemos, pero dijeron, nuestro amigo no es el que debe ser, hay que hacer algo por él. Y fueron e hicieron esto. Pero cuando baja la camilla y queda delante de Jesús, dice, Jesús vio la fe que tenía. Tal vez aquí podríamos entenderlo de dos maneras. La primera es, sabemos que Jesús no solamente tenía la capacidad de ver lo externo, pero que Él conocía el corazón, ¿no? Sabemos que Él tenía ese don que Él podía tener y manejar por ser Dios, porque creo que ningún humano podría manejar un don de ese tipo. Personalmente creo eso. Pero Él tenía el don de poder ver el corazón de la gente. Y tal vez cuando dice aquí que vio la fe que tenían, se refiere a que vio el corazón de ellos. Y vio la fe que habitaba en ellos. Pero también otra lectura podría ser que algo en ellos denotaba la fe que tenían. Tal vez los rostros, tal vez las lágrimas que corrían por su rostro por haber podido llevar a su amigo delante de Jesús. Realmente no sabemos. Pero lo cierto es que la fe de ellos fue una fe que Jesús logró ver. Y cuando vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Pero, un momento, la idea era que lo cure. Y sin embargo, ve la fe de ellos y le dice, tus pecados quedan perdonados. ¿Qué pasó ahí?
Jesús, gracias, pero no sé si te has dado cuenta que hay una necesidad que es más evidente que eso. Casi siempre nuestra primera motivación es lo que normalmente sucede, de querer acercarnos a Jesús. No es necesariamente porque hemos llegado a tomar conciencia de nuestros pecados. Normalmente nuestras primeras motivaciones para acercarnos a Jesús vienen porque, bueno, algo malo nos está ocurriendo y estamos en un momento muy difícil, tal vez en tu matrimonio, tal vez un momento difícil con tus hijos, tal vez un momento difícil familiar, tal vez un momento complicado con la pareja, tal vez te dejó y para ti está siendo muy difícil de manejar, o tu matrimonio se está destruyendo y no sabes cómo salir de eso, o quedaste embarazada y no querías y eso te puso en una situación que no sabes realmente cómo lidiar y sientes que tu vida se empieza a desmoronar. Cada uno de nosotros tiene una historia. Y casi siempre el primer momento en el que decimos, wow, necesito ir a Dios, es porque queremos que Dios nos ayude con eso. Pero la cosa es que cuando Jesús nos ve, Él ve lo que estamos pasando. O sea, él sí ve lo que estás viviendo. Pero para Él hay algo más importante que eso. Que probablemente en nuestra escala de importancia, tal vez nosotros no lo haríamos así. Pero Él sí ve y Él dice, mira, yo veo lo que estás pasando. Yo veo lo que estás sufriendo. Yo veo que esto te está costando. Yo veo tu dolor. Y te puedo curar. Puedo cambiar eso que está ocurriendo. Pero ¿sabes qué? Si hay algo que necesitamos más, es el perdón de Dios. Es el perdón que realmente pueda dejarnos limpios delante de Él. En esta vida, realmente, podemos ser curados, ser sanados de algo, podemos sanar de alguna enfermedad, algo puede cambiar en nuestra vida, pero si el día de mañana algo nos ocurre y morimos, eso no va a hacer ninguna diferencia en nuestro futuro espiritual. Lo que realmente va a marcar una diferencia es cómo nos está viendo Dios. ¿Estamos limpios delante de Él por la fe en Cristo o todavía estamos en nuestros pecados? Pero otro dato interesante es, si retrocedemos nuevamente en el tiempo, la cultura de Israel en aquella época era muy particular como ellos veían el tema del pecado y de la enfermedad. Para los israelitas en su tiempo, la enfermedad normalmente para ellos era un castigo por el pecado. Entonces, si ellos veían a alguien, por ejemplo, que estaba ciego, ellos pensaban, bueno, él debió haber pecado para ser ciego, o sus padres debieron haber pecado para ser ciego. Y eso es, de alguna manera, un castigo por el pecado en sus vidas. De tal manera que para ellos, ver a alguien que tenía una enfermedad, como estar paralítico, o quedar ciego, o estar endemoniado, o lo que fuera, era, bien, eso es consecuencia del pecado en su vida. Están así por el pecado. Y la verdad es que hay ocasiones donde la situación en la que vivimos es producto del pecado. Y hay ocasiones donde no necesariamente es así. O sea, no podemos encerrar a Dios en una caja y pretender que Él va a trabajar de cierta manera como una maquinita. Pero el tema es que para los israelitas era, si una persona que está enfermo, lo que necesita, en primer lugar, no es necesariamente sanar, porque necesita más bien curar la causa subyacente, es decir, la primera causa, que para ellos era el pecado. Pero solamente Dios perdonaba pecados. Entonces para ellos la conclusión era muy sencilla: la persona va a vivir así para siempre, y esa va a ser la manera en que tal vez un día Dios le perdonará sus pecados. Entonces viene Jesús y le dice: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y los fariseos saltaron hasta el techo. Bueno, ya no había techo, ¿no? Ya le habían hecho el vuelto, ¿no? Pero miren el versículo 3. Algunos maestros de la ley pensaron: lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios perdona pecados. Esa era la creencia que ellos tenían, y en realidad esa es la creencia que hasta hoy en día tenemos, porque es lo que la Biblia nos dice.
Solamente Dios puede perdonar pecados, nadie más. O sea, ningún hombre puede perdonar pecados. Ahora tú dirás, entonces, ¿por qué cuando le hago algo malo a alguien y me pide perdón, yo le digo, te perdono? ¿No te has puesto a pensar alguna vez en eso? ¿Por qué alguien me pide perdón y yo perdono si solamente Dios puede perdonar pecados? Bueno, aquí, cuando tú perdonas a alguien, lo que tú estás haciendo es restablecer tu relación con esa persona. Estás decidiendo no tomar en cuenta lo que la persona te hizo. Pero eso es hasta ese nivel. Hay otro nivel mucho más alto, en el que ese pecado que la persona comete contra ti es en principio un pecado contra Dios. Y esa ofensa contra Dios, solamente Dios la puede perdonar. Nadie más. Entonces, si solo Dios perdona pecados, y esta escritura es muy poderosa, pequeñita pero muy poderosa, porque hay ciertos grupos religiosos que dicen que Jesús no es Dios, ¿cierto? Como por ejemplo los testigos de Jehová, dicen Jesús no es Dios. Pero lo que vemos aquí claramente es que Jesús toma para sí una prerrogativa, o sea, un derecho, una facultad que solamente Dios podía tener. Por eso los maestros de la ley se enojaron y se espantaron, porque dijeron, este hombre está diciendo una ofensa contra Dios. ¿Cuál era la ofensa contra Dios? Que al decir, tus pecados quedan perdonados, se está haciendo igual a Dios. Y para ellos esa era una ofensa. Pero era claro que sí era lo que Jesús quería decir. Yo puedo perdonar pecados. Él puede perdonar pecados. Versículo 4. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó, ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Esta respuesta de Jesús es impresionante. La primera cosa que veo aquí es, no tengas pensamientos que no quieres que Jesús sepa. ¿No? O sea, Él lo ve. O sea, ellos estaban delante de Jesús y lo que los maestros de la ley pensaron, no dijeron, pensaron, lo que este hombre está diciendo es una ofensa contra Dios. Y Jesús estaba ahí y Él sabía lo que estaban pensando. Entonces, Jesús se da cuenta y les dice, ¿por qué tienen tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? Les pregunta. ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué creen ustedes que es más fácil decir? Pecados, los pecados. Sí, ¿verdad? Porque no lo ves, ¿cierto? Imagínate que alguien viene y te dice, tus pecados quedan perdonados. ¿Cómo sabes tú si pasó o no pasó? No hay forma, ¿no? Nadie puede saberlo. No hay forma de corroborarlo. Entonces Jesús le dice, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados, pero el hombre seguía paralítico. Nada cambió, todo seguía igual, el techo seguía abierto. Y los maestros de la ley ven y dicen, o sea, este hombre está ofendiendo a Dios. Y Jesús le dice, claro, ¿qué creen que es más fácil decir? ¿Esto o levántate y anda? Porque decir levántate y anda, eso ya algo se va a ver. Pero piensen en esto. ¿Es más fácil decir tus pecados quedan perdonados que decir levántate y anda? Sí, es más fácil decir. Pero hacerlo es otra cosa, ¿cierto? Es decir, es más fácil decir si tú no tienes el poder para hacerlo. Pero es más profundo, más verdadero y transforma la vida decir tus pecados quedan perdonados que ser curados de alguna enfermedad. Lo curioso es que con el tiempo, con los años, hemos invertido ese papel y llegamos a valorar más lo que vemos que lo que no se ve. Llegamos a buscar más el estar bien físicamente o económicamente que estar bien espiritualmente. Pero Jesús los desafía y les dice, ¿qué es más fácil? Parece que ninguno quiso responder y les dijo, listo, les voy a demostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Cómo se los iba a demostrar?
Porque si le había dicho al hombre, tus pecados quedan perdonados, pero nada pasó, pero si le decía, ahora levántate y anda, y eso ocurría, eso iba a certificar que lo que había dicho antes realmente había ocurrido. Vamos a ver qué pasó. Segunda parte del versículo 6. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. O sea, muy obediente, ¿no? Porque hasta ese rato todo estaba ocurriendo y él estaba ahí así. Claro, no se podía mover, solo estaba mirando lo que estaba ocurriendo alrededor. Y Jesús le dice, listo, yo les voy a demostrar esto. Y le dice, levántate, agarra tu camilla y vete. Y el hombre se levantó, agarró su camilla y se fue. Claro, ¿no? Ahora pensado, no va a ser que sea solamente para demostrar y luego me regresa, ¿no? Pero lo que Jesús hace es increíble, ¿no? O sea, Él demuestra que Él tiene poder para perdonar pecados. Y cuando, o sea, no debemos desdeñar lo que eso significa. El hecho de que tus pecados sean perdonados. Yo creo que eso nos debe llevar a una reflexión. O sea, recuerda tus pecados. Si tú eres un discípulo, acuérdate todo lo que Dios te ha perdonado. Sabes que a veces con el tiempo, conforme pasan los años, puede uno llegar a olvidarse de dónde Dios a uno lo sacó, ¿no? Es como que te acostumbras tanto a una vida diferente, te acostumbras tanto a estar rodeado de discípulos, de gente que está tratando de vivir esto, que por un momento te parece que fue en otra vida que viviste como vivías. Pero no debemos olvidar nunca todo lo que Dios nos ha perdonado. No debemos olvidar nunca que teníamos una deuda que no podíamos pagar y que Él pagó por nosotros. Anteayer fue cumpleaños de mi papá. Cumplió 60 años. Hoy hemos organizado un almuerzo para él, ¿no? Para celebrar sus 60 años y va a estar toda la familia ahí. Y va a ser obviamente en su casa, que algún día fue mi casa, ¿no? Y entonces justo el día de ayer estaba hablando con mi hija, con Ana Paula, y le decía, mañana vamos a ir a la casa del abuelo, y bueno, te voy a enseñar, porque ella, parece mentira, pero hasta ahora solamente ha ido una vez, porque siempre nos reunimos en la casa de mis abuelos, ¿no? Mis abuelos. Bisabuelos. No, mis abuelos, que son sus bisabuelos. Gracias, amor. Entonces, casi siempre las reuniones de familia son allá, no son en la casa de mi papá. Entonces, una vez nada más ha ido, pero era muy pequeña, entonces digamos que hoy va a ir conmigo casi que por primera vez. Y yo le digo, vas a ir y te voy a enseñar dónde yo crecí cuando era niño y dónde jugaba. Y ella me decía, ¿de verdad, papá? ¿Y me vas a contar lo que hacías? Y yo pensé, no sé si quiero contarte lo que hacía. Pero eso me hizo pensar, claro, es que no hacía cosas buenas. Pero a veces se me olvida. Me olvido todo lo que Dios me perdonó. Y creo que es importante no olvidarlo, no para vivir culpables. Estoy seguro que Dios no quiere eso. Pero para que la gratitud no se vaya. Porque en la vida, hermanos, vamos a atravesar pruebas y momentos difíciles. Tal vez en este momento estás atravesando un momento difícil. Tal vez estás atravesando un tiempo que para ti es doloroso o muy complicado de sobrellevar y no sabes cómo lidiar con esto. Y a veces nos ocurre que en ese trayecto, aún siendo discípulos, llega un punto en el que pensamos, ¿sabes qué? No puedo más. O sea, vale la pena seguir. Tal vez quiero tirar la toalla porque ya no sé si realmente esto es lo que yo quiero. Pero cuando estés ahí, acuérdate todo lo que Dios te perdonó. Y si tú de pronto estás, y tal vez aún no has tomado esa decisión de seguir a Jesús, piensa, reflexiona en
¿cuánto necesitas ser perdonado? Yo me doy cuenta cuando yo empecé a estudiar la Biblia y todavía no era un cristiano, y yo pensaba en mi vida, corta vida, 18 años recién tenía, pero habían ya cosas en mi vida que me pesaban. Muchas mentiras, ¿no? Especialmente eso, pienso. Muchas mentiras. Que yo sentía como una mochila pesada que no podía seguir cargando, era como algo que no te deja dormir tranquilo. No puedes vivir en paz. Y claro, puedes ponerte la máscara, ¿no? Y salir cada día a la calle y trabajar y estudiar, y probablemente todos los que te rodean piensan que estás bien o que eres una buena persona, que siempre estás alegre, pero tú sabes la realidad que hay dentro de ti. Tú sabes lo que has hecho. Y tú sabes que está mal lo que has hecho. Y el perdón de Dios, el hecho que Él diga, mira, todo esto que hiciste, yo te lo perdono, no tienes que cargar con esa culpa más, es impresionante. Lo que yo me doy cuenta es que no llegas a entender cuán impresionante es o cuán profundo es hasta el día en que tú realmente te convences que Dios te ha perdonado, el día del bautismo. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos tanto a vivir con ese peso que se nos hace normal. Se nos hace normal. Cuando estaba en el colegio tenía un profesor que yo en el colegio hacía carreras de fondo, tipo maratón, media maratón. En ese tiempo tenía resistencia, ¿no? Ahora ya camino a la esquina y ya estoy un poco agitado, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando estábamos entrenando, el profesor eran como unas cosas que se ataban a la pantorrilla y que tenían un peso, era como un metal, ¿no? Y nos lo colocaba en ambas pantorrillas y nos hacía correr así. O sea, al principio era como, o sea, llegaba sin piernas a mi casa, ¿no? Porque pesaba y tú sentías el peso y sentías el esfuerzo. Pero luego pasó el tiempo y como que nos acostumbrábamos a ese peso. Y ya corríamos como si ese peso fuera parte de nosotros. Y de pronto, después de un cierto tiempo, él dijo, listo, hoy vamos a hacer lo mismo, vamos a correr la misma distancia, pero vamos a quitar el peso. Wow, era como volar, realmente. Porque ya nos habíamos acostumbrado tanto a ese peso que cuando lo quitabas, tú sentías que nada se podía interponer entre tú y la meta. Volabas, literalmente. Porque ya no había peso que llevar. Pero te habías olvidado lo que era, de alguna manera, correr sin peso. Y yo creo que eso nos pasa mucho con el pecado. Cargamos con el pecado en nuestra vida. Odiamos, mentimos, engañamos, nos resentimos, envidiamos, guardamos rencores, resentimientos, somos infieles. Pero un día nos acostumbramos a vivir así. Pero ¿sabes? El día en que Dios dice, te perdono, sientes que vuelas. Porque te habías olvidado lo que era vivir sin el peso del pecado. Y vivir sin el peso del pecado es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero también me doy cuenta que la consecuencia de ser perdonado por nuestros pecados es también que otras áreas en nuestra vida Dios se encarga de ayudarnos, ¿no? Como este hombre, ¿no? Tus pecados son perdonados. Increíble, era lo que él más necesitaba en su vida. Probablemente él no lo creía o no se daba cuenta, probablemente la gente lo dudaba, pero Jesús sabía, esto es lo más importante para ti. Pero la gente decía, este hombre está blasfemando, y él dijo, bueno, para demostrarles eso, levántate, toma tu camilla y vete. Y el hombre se fue. Hay muchas cosas también que Dios va a poder cambiar en tu vida, porque te ama también. Pero no nos olvidemos que eso no es lo más importante. O sea, no pensemos, no, es que si Dios ya me ha perdonado, pero mira, sigo pasando esta situación difícil, todavía estoy en esto que no sé cómo lidiar. Ok, no confundas eso. No dejes
que lo que ves en esta vida te aleje de lo que verdaderamente es más importante. Jesús le había dicho a Pablo, porque Pablo dice que tenía un aguijón clavado y que era algo que constantemente lo atormentaba, y Jesús le dijo, listo, te lo voy a dejar. Y mi amor es todo lo que vas a necesitar. A veces Dios nos dejará cosas para que no nos olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros y podamos vivir humildes delante de Él. Paralítico se levantó y se fue a su casa. No sabemos su nombre, no supimos más de él, o tal vez sí, pero nadie después lo identificó. Pero dice el versículo 8 que al ver esto, la gente tuvo miedo. Es interesante, ¿no? Que, perdón. Es interesante que cuando algo tan increíble sucede en nuestra vida, muchas veces la reacción de la gente, en lugar de alegrarse con nosotros, les da miedo, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Le pasó a Jesús poco antes nada más, había quitado el demonio de 2 hombres, ¿no? Los que estaban endemoniados, y los había exorcizado prácticamente, y la gente, en lugar de decir, wow, qué increíble Jesús, quédate aquí con nosotros, le dijo, no, vete. Los seres humanos podemos ser tan contradictorios, tan complejos, que Cristo quiere acercarse a nosotros y nuestra reacción es, quiero pero no quiero. O sea, en el fondo de mí racionalmente digo, sí, yo sé que es lo mejor acercarme a Dios, pero cuando veo que Él quiere acercarse más profundo en mi vida, digo, no, hasta ahí no más. Porque a veces tenemos temor de enfrentar las cosas en nuestra vida. Y decimos, no, es que yo quiero acercarme a Dios, pero es que tengo miedo de que, ¿qué tal si me acerco y luego vuelvo a fallar? ¿O qué tal si decido, pero después vuelvo a pecar? Bueno, va a pasar. Acercarse a Dios y estar con Él no significa que tú eres un hombre o una mujer perfecto o perfecta. Ninguno de nosotros lo somos. Esa es la realidad. O sea, ninguno de nosotros aquí pasó esta semana y nunca pecó. Todos pecamos y fallamos. Lo que Jesús quiere hacer de nosotros en esta vida no es hombres y mujeres perfectos, porque en esta vida no lo vamos a hacer. No vas a ser alguien que nunca falla o que nunca peca en esta vida. Pero sí Él quiere empezar a trabajar contigo para que un día lleguemos a ser como Él. Y la Biblia dice que un día seremos como Él. Pero mientras eso ocurra, vale la pena esforzarnos. No tengamos miedo. No tengas miedo. Ahora alguien puede decir, no, pero no tengo miedo. Ve más al fondo y te vas a dar cuenta que cuando algo te impide acercarte a Jesús, es miedo. Eso yo lo veo claro. Hay una película bien interesante, que no me acuerdo su nombre, pero es con Robin Williams y Matt Damon, creo que se llama, Matt Damon, donde Robin Williams es como un psicólogo, y el muchacho tiene una mente súper inteligente, pero tiene problemas o sea, es como un antisocial, ¿no? Y el psicólogo, que también tenía una historia en su vida difícil, está tratando de ayudarlo. Y empieza a darse cuenta que muchas cosas pasaron en la vida de él de pequeño, o sea, cómo su papá abusó de él, fue golpeado, fue maltratado, o sea, cómo pasó una niñez muy dura realmente. Pero lo interesante es que el psicólogo llega a darse cuenta que lo que había realmente en él no era tanto como el hecho de sentirse mal por haber sido víctima de todo eso, sino que en el fondo sentía culpa. ¿Sabes? A veces experimentamos cosas que ni nos damos cuenta qué es lo que es. Y entonces en una última sesión está hablando con él y le dice, no me acuerdo el nombre, le dice, no fue tu culpa. Y él dice, no, sí, yo sé que no fue mi culpa. Le dice, no, espera, escúchame, no fue tu culpa. Y él, sí, yo sé. Y él, no, pero escúchame bien, no fue tu culpa. Y se lo empieza a repetir tantas veces, y el hombre va quebrantándose poco a poco, hasta que cae al piso llorando como un niño, pidiendo perdón porque sí sentía que era su culpa.
pero queda liberado después de eso. Sabes, yo te quiero animar a ti. Si tú nos estás visitando hoy, no tengas miedo de acercarte a Jesús. Tal vez tú crees que no es miedo. Yo te animo, ven, ora, medita eso. Y piensa, ¿qué me impide acercarme? ¿Qué me impide realmente tomar una decisión de ir hacia Jesús? ¿Por qué no? ¿Realmente crees que no es lo mejor? No lo creo, porque si no, no estuvieras aquí. No habrías venido a escuchar algo de Dios si para ti eso no fuera algo que es importante. ¿Qué te impide? Yo veo claramente en el fondo, tenemos miedo. Puede ser miedo de cambiar, puede ser miedo de enfrentar quiénes realmente somos, puede ser miedo a la gente, puede ser miedo a dejar la comodidad, puede ser miedo a dejar a lo que estamos acostumbrados, pero sea lo que sea lo que fuere, no tengas miedo. Yo espero, hermanos, que todo esto que vemos, lo que Jesús hace en la vida de la gente, sea algo que nos anime, que nos inspire, que nos lleve a pensar, realmente vale la pena seguir a Jesús, realmente vale la pena, haciendo un repaso rápido, vale la pena tener amigos de fe. Yo en mi vida he visto muchas veces amigos, amigas, empezando por mi esposa, que por su fe, yo siento, me han llevado a Dios y me han salvado en muchas formas. Y he visto hermanos y hermanas de fe que han ayudado a tantos aquí, orando con ellos, estando cerca en momentos difíciles. Pero también seamos nosotros amigos de fe para otros. Entendamos que no hay nada más importante que el perdón de Dios para nuestras vidas. Que eso es lo que realmente nos salva y nos acerca a Él. Y finalmente, no tengamos miedo. Porque si nos unimos a Cristo, como dijo Pablo, nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo que existe, ni lo visible, ni lo invisible, nada podrá separarnos de su amor. Y con eso tendremos la eternidad. Muchas gracias. Que Dios sea bendito.